Buenos días, profesor Canchola. A nosotros nos tocó exponer el tema de la clasificación de los instrumentos musicales. Mi equipo está conformado por Sofía Rivas, Aranza Rivas y su servidora Noemi Torres. Mi compañero le dará una breve introducción sobre la clasificación de los instrumentos musicales. Un instrumento musical es un objeto construido con el propósito de producir música. Varios tipos de instrumentos pueden clasificarse de diversas formas, siendo una de las más comunes la clasificación según la forma con la cual se produce el sonido. El estudio de los instrumentos musicales es denominado organología. La fecha y el origen del primer aparato considerado como instrumento musical es tema de debate. Los arqueólogos tienden a debatir este asunto basándose en la validez de varias evidencias como artefactos y trabajos culturales. Un instrumentista es un músico que toca algún instrumento. Como dato curioso, puede sonar extraño, pero la verdad no todos los músicos son instrumentistas, también denominados concertistas en la música erudita. Algunos músicos siguen una carrera sin tocar ningún instrumento. Incluso un compositor puede saber todo sobre los instrumentos, pero no toca nada. Estos no son intérpretes, sino estudiosos académicos en el campo de la música y se les puede también encontrar en otras especializaciones. Como por ejemplo, hemos visto a chavos o gente mayor que va tocando en los camiones, va tocando alguna guitarra y quizás él no fue a alguna escuela de música y lo puede hacer como algún hobby o por necesidad, y haga eso. No siempre tenemos que tener la carrera para poder hacer las cosas. A un objeto que se lo usa para crear música se lo denomina instrumento musical. Un instrumento musical puede ser tan grande y complejo como un piano o tan pequeño y simple como un silbato o una campanilla. Los instrumentos musicales se encuentran en casi todas las culturas y periodos históricos. Los científicos encontraron tambores de arcilla y trompetas de caracoles que fueron utilizados por algunos de los primeros seres humanos hace miles de años atrás. Los instrumentos musicales poseen un gran poder para expresar emociones humanas y ya fueron empleados para muchas finalidades. En algunos de los lugares se pensaba que tenían poderes mágicos. En muchas culturas los tambores eran usados para alejar a los malos espíritus. Las religiones de todo el mundo usaban instrumentos en ceremonias de culto y para festejar fechas sagradas. Los instrumentos musicales eran usados también para anunciar la llegada de reyes y para instigar a los soldados a la batalla. Además de eso, eran tocados por placer y para entretenimiento. Los instrumentos pueden tocarse individualmente o en grupo. A los grupos de músicos que tocan juntos se les conoce como banda. En la música erudita occidental, a las composiciones tocadas por un grupo pequeño de músicos se les conoce como música de cámara, y a un grupo más grande de instrumentistas se le denomina orquesta. Existen clasificaciones que tienen en cuenta los conjuntos instrumentales, tales como las orquestas. Un ejemplo es la clasificación de los instrumentos de la orquesta sinfónica, que clasifica a los instrumentos en cuerdas de viento. Estos pueden estar fabricados de madera o metal y de percusión. Yo les voy a dar una breve información sobre los instrumentos de cuerdas. En los instrumentos de cuerdas, el sonido se produce mediante la vibración de una cuerda. Cuando esta se fricciona o se percute, esta vibración generalmente se amplifica
Pues la mayoría de estos instrumentos presenta una caja de resonancia. Ejemplos de este tipo de instrumentos son el violín, la viola y el contrabajo. La calidad sonora de estos instrumentos depende de la combinación entre las cuerdas utilizadas y la caja de resonancia, que la mayoría de las veces está hecha de madera. Los instrumentos de percusión. En este tipo de instrumentos, el sonido se produce por la vibración de una membrana o de una superficie. Esta vibración puede producirse con la mano o con ayuda de las baquetas, que son normalmente de plástico o de madera. Ejemplos de este tipo de instrumentos son los tambores, las baterías, los xilofones y el reed, instrumento de Brasil. Los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento están usualmente construidos por tubos y el sonido se produce mediante el movimiento del aire que se encuentra en su interior. Los diferentes sonidos se relacionan con la largura de la columna de aire y movido. Ejemplos de instrumentos de viento son las flautas, el saxofón, el clarinete y la trompeta. Ahorita les vamos a dar algunos ejemplos de estos instrumentos. Les mostraremos algunas imágenes. Estos son los instrumentos de percusión. Tenemos los bongos, que vienen siendo estos, la caja, pandereta, triángulo, pandero, guiro. Este es un instrumento chino que si lo tocan con un solo mango y suena súper fuerte. Platos, maracas, cencerro, claves. Estos los usan como en las misas. Caja china, eso nunca lo hemos escuchado. Y bueno, por otro lado tenemos los instrumentos de viento, que vienen siendo la tuba, trombón de varas, sousafón, trompa y trompeta. A simple vista se ven muy similares y parece que su sonido va a ser el mismo, pero no es así. Por otro lado, tenemos instrumentos de cuerda. Aquí podemos observar que viene siendo la guitarra, la guitarra eléctrica, el violín, el violonchelo, el arpa, el banjo, y por último el cuatro. Estas son algunas imágenes de los instrumentos que ya hemos mencionado. Y bien, esto ha sido todo por nuestra exposición. Dimos algunos
elementos, algunas características de lo que son los instrumentos musicales. Espero le haya gustado nuestra exposición. Y bueno, por último, mi equipo conformado por Aranza, Sofía y su servidora Noemí, de Sexo de Humanidades. Gracias.